Bendiciones, nuevamente estamos aquí. Gracias a Dios, continuamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra en este momento. Espero que usted se pueda quedar hasta el final de este mensaje que a través de la palabra de Dios nos va a estar dando. Yo sé que algo el Señor nos va a hablar. Y mire que el tema de hoy para cada uno de nosotros es la desesperación. Y usted ya se imagina qué es la desesperación cuando una persona está desesperada. Yo he pasado por eso. Yo sí he pasado por eso. Aunque en la Biblia nos dice de que no nos tenemos que desesperar, porque si ya hemos tenido esa fe, esa confianza que Dios nos va a ayudar en todo lo que nosotros vivimos, pues no tenemos que estar desesperados. Pero podemos ver en estos tiempos que hay muchas personas que se desesperan. ¿Y sabe por qué se desesperan? Porque no tienen una comunión con Dios, no tienen ese contacto con el Señor, porque el que quita toda desesperación es Dios. Pero acá, a través de unos versos, vamos a estar leyendo lo que Dios nos habla, porque en aquellos tiempos, antes que nosotros viniéramos, ¿verdad?, a este mundo, habían hombres que no se desesperaban, sino que se preocupaban o estaban inquietos. Pero yo acá en la Biblia encontré unos versos y aquí en el verso primero que vamos a estar leyendo, que está en Salmos, aquí encontramos una persona que está inquieta, una persona que se está preocupando y que le está hablando a su alma y le está diciendo que ¿por qué? ¿Por qué está así? Ahí usted va a saber de qué me estoy refiriendo. Mire lo que nos dice Salmo 42, 5. Este salmo, pues la persona que lo escribió en ese momento estaba pasando por un momento de abatimiento. Su alma estaba abatida. Y mire lo que nos dice Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mire la pregunta que le hace a su alma. ¿Por qué? ¿Por qué te abates y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando una persona está desesperada, esa persona corre un peligro, y un peligro muy, muy grande. Por eso es que nosotros tenemos que tomar las cosas con calma, porque recuerde que hasta su salud emocional, su cuerpo empieza también a sufrir por esa desesperación que le puede llegar a una persona. Mire lo que yo encontré de la desesperación. Dice que la palabra desesperación tiene el significado de acción y efecto. Perder la confianza de que se cumpla un deseo, por ejemplo, no ver solución a sus problemas o su oración no sea contestada. Esa persona, al ver que los problemas que tiene no tienen solución, esa persona se desespera de una forma que cuando usted se puede encontrar con una persona así, tenemos que orar porque esa persona está descontrolada y esa desesperación que tiene en ese momento, si ella no ha puesto su vida en las manos de Dios, nuevamente les digo, corre peligro esa persona, peligro a hacer cosas que después ella se va a dar cuenta o él se va a dar cuenta que fueron cosas muy graves y hubieron consecuencias de sus actos. Pero nosotros, los hijos de Dios,
Sabemos que vamos a pasar por momentos difíciles, eso sin duda, porque la palabra nos ha enseñado que vamos a tener momentos de dificultad, va a haber momentos que vamos a llorar y va a haber un momento de que usted va a sentir que está solo, pero Dios dice que Él va a estar ahí en ese momento, pero no nos tenemos que abatir, no. Sí, lo que tenemos que hacer en ese momento es encomendarnos a Dios, venir delante de Él y decirle a Dios con honestidad que necesitamos que nos ayude en esa situación que estamos viviendo, pero no nos podemos desesperar como lo hacen aquellas personas que aún todavía no conocen de Dios. Hay dos versos que vamos a estar leyendo a continuación, que ahí nos va a hablar lo que un hombre y una mujer de Dios pasan. Pero allí dice que no se tiene que desesperar. Puede pasar todo en su vida, cualquier cosa, pero no se tiene que desesperar y usted lo va a entender mejor. No he buscado más versos porque estos solamente quiero estos, para que usted se dé cuenta lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Sabemos que vamos a tener momentos difíciles, pero el mismo Dios Todopoderoso, Él nos dice que Él nos va a dar la victoria de todo lo que nosotros vivamos, pero que no perdamos la fe, porque una persona desesperada que quiere rápido las cosas, que quiere ver la solución a su situación que está pasando, la quiere instantánea, y muchas veces lo que usted y yo pasamos no es la respuesta que usted está esperando sea rápida. No, a veces se tarda. Dios se tarda. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Está Él trabajando dentro de nosotros, porque dentro de nosotros hay mucho que Dios tiene que hacer. Y uno de los puntos más que Dios trabaja en el ser humano es el carácter, ¿sabe? Este no es el tema, pero el carácter, ese carácter que a veces tienen las personas. Yo tenía un carácter muy explosivo y no sé si se los he mencionado en otros videos que he subido, pero yo sí tenía ese carácter y gracias a Dios que Él ha ido trabajando en mi vida en esa área y hay que decirle a Dios que nos siga ayudando porque he visto personas que todavía su carácter no ha sido moldeado. Todavía falta mucho que trabajar en el carácter del ser humano, más de aquellos que ya han tomado la decisión de venir y caminar agarrado de la mano de Dios. Yo comprendo a las personas que todavía pues no conocen de Dios, no tienen una relación con Dios, no se congregan, no van a ningún lugar donde se hable de la palabra de Dios. Yo entiendo a esas personas. ¿Por qué? Porque yo tenía eso mismo antes. Yo era una persona muy desesperada. Yo vivía desesperándome cada día. Y hasta que Dios vino a mi vida, Él fue quitando eso. ¿Y sabe cómo lo fue quitando? Porque Él a través de su palabra me fue enseñando y el Espíritu Santo me fue entrenando por dentro y fue quitando esas cosas. Yo sé que todavía el Señor está trabajando en mi vida. Todavía hay cosas que tiene que quitar dentro de mí. Pero yo estoy dispuesta para que Él siga trabajando en mí, porque necesitamos que el Señor obre en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que decirle a Él, sigue trabajando en mi carácter, sigue trabajando si me estoy desesperando, porque no veo la respuesta a la oración que yo hago. Ayúdame, Señor, que no llegue eso, porque cuando una persona está desesperada, mire, ¿sabe quién es el que se apodera y toma control de esa persona? El miedo. El miedo empieza a invadir a esa persona. ¿Por qué? Porque una persona desesperada empieza a ya hacer los pensamientos, empiezan como a decirle cosas. Esos pensamientos empiezan como a trabajar dentro de usted y le empiezan a decir,
mira esto, y usted de tanto que esos pensamientos la están bombardeando, ya no sabe qué hacer, pero el miedo empieza a decirle a usted, mira, nadie te ayuda, mira, aquel no te quiere dar lo que tú necesitas, y empieza, mira, ni Dios te quiere ayudar, mira, y empieza aquello, y usted, si se deja controlar por esos pensamientos, como le estábamos hablando un día de esto, no sé si fue en el video anterior o no me acuerdo bien, pero si nosotros no controlamos ese momento, esos pensamientos, cuando usted se desespera, también nuevamente lo vuelvo a repetir, hay peligro en nosotros. Y como hijos de Dios, tenemos que descansar en el Señor y decirle al Señor, Señor, esto que estoy pasando no es fácil, pero necesito que me ayudes, necesito fortaleza, no permitas que nada me estorbe, porque cuando nosotros empezamos a desesperarnos y si no estamos bien agarrados de la mano de Dios, nos desesperamos y podemos perder los estribos, como puedo decir yo, ¿verdad? Perder la mente y hacer cosas que después vamos a ver las consecuencias y no van a ser consecuencias buenas, porque todos los hechos que nosotros hacemos, todo lo que usted haga, si son cosas buenas, pues usted sabe, tendrá cosas buenas a su vida, pero si son cosas malas también recibirá. ¿Por qué? Porque los hechos de nosotros, todo lo que nosotros hacemos, eso mismo cosechamos. Lo que nos va a hablar aquí en el otro verso sobre este mismo tema, los hijos de Dios vamos a ser atribulados, como lo dice aquí en 2 de Corintios. En todo vamos a tener angustias, más cuando usted le está trabajando a Dios, usted va a recibir tribulación, va a recibir de todo para que usted deje de hacer lo que usted hace para Dios. Mire lo que nos habla 2 de Corintios 4, 8 al 9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Miren lo que dice aquí, no desesperado. Va a haber angustia. Vamos a tener atribulación, vamos a tener esas atribulaciones en nuestra vida, esas angustias, pero dice que no nos desesperemos. Aquí lo dice en este verso, no nos desesperemos. Vamos a ser perseguidos, dice acá, mas no desamparados. ¿Por qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios que no nos desesperemos? Porque hay un Dios que ha prometido estar con usted y conmigo. Tal vez usted está pasando un momento en que es tan fuerte que usted ya no haya que hacer. Pero en este momento usted no se desespere. Mejor haga algo que le va a ayudar mucho. Tenga más intimidad con Dios. Lea más la palabra, escuche más la palabra de Dios y usted va a ver que Dios va a empezar a obrar. No se aleje de Dios cuando usted esté pasando momentos muy difíciles, porque eso le va a perjudicar a su vida espiritual. Un consejo que yo misma me doy, de no alejarme cuando yo estoy pasando momentos muy difíciles, momentos que yo misma no entiendo, pero el mismo Dios me ha dicho a mí que no me desespere por lo que yo esté pasando. ¿Por qué? Porque todo ser humano en esta tierra va a pasar por circunstancias difíciles. Miren cómo continúa. Dice, derribados, pero no destruidos. Todo esto que he estado leyendo lo pasa a un hijo de Dios, más cuando le está sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque en esos momentos que usted ha decidido servirle a Dios, van a haber angustias, van a haber personas que lo van a perseguir a usted. ¿Y sabe solo por qué? Porque usted está haciendo algo que al enemigo no le gusta, pero usted no se desespere por lo que está pasando.
Dios nos ha dicho en su palabra y a través de estos versos que estamos leyendo acá, que no tenemos que desesperarnos. Sí, nos vamos a angustiar, sí, nos vamos a abatir, pero nosotros mismos tenemos que decirle a nuestra alma, no te abatas, no te preocupes, porque tú tienes que alabar a Dios, tú tienes que exaltar a Dios. Espero que este tema les haya ayudado en algo, así como me ayudó a mí cuando yo misma lo estaba escribiendo estos versos, porque aquí Dios me está hablando a mí, que cualquier cosa que llegue a mi vida no me desespere, sino que confíe en Dios, que no pierda la fe y que todas las peticiones que yo he llevado a Él van a ser contestadas cuando Él quiera contestarlas, cuando sea la voluntad de Él contestarlas. ¿Por qué? Porque hay peticiones que nosotros hemos llevado y no es la voluntad de Dios contestarla en el momento que nosotros se las ponemos o se las presentamos. ¿Por qué? Porque Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Y esas peticiones que usted ha llevado, tal vez son peticiones de enfermedad, tal vez son peticiones de algún familiar. Dios sabe cómo está tratando con cada persona. Él sabe cómo está la persona de la que nosotros le estamos pidiendo que tenga misericordia o le llevamos. Él sabe, Él está tratando con cada persona. Nuestro trabajo es venir y sí pedirle a Dios que pueda fortalecer a esa persona en el momento, porque nosotros no conocemos bien lo que esa persona está pasando por el momento difícil que ella está llevando en ese momento o él. Vamos en este momento ya a terminar, pero acá algo que yo quiero decirle es que no nos desesperemos por nada de lo que estemos pasando, no importa lo que usted viva en ese momento, cualquier cosa, recuerde, el día de ayer ya pasó, ¿verdad? El día de hoy, pues ya casi va a finalizar, pero recuerde, todo lo que llega a nuestra vida tiene un principio y tiene un fin. No todo va a ser eterno. Lo que usted viva, no todo va a ser eterno. Cualquier dificultad, cualquier angustia, cualquier enfermedad, eso no va a ser eterno. Eso va a tener un fin. Usted tiene que tener eso en su corazón y yo también. Que así es y que así será. Nuestra confianza y nuestra fe tiene que estar siempre puesta en Dios, porque yo sé que el Dios que nosotros le servimos, el Dios Todopoderoso, ese no miente, ese es un Dios real y lo que Él ha prometido, Él lo cumple cuando Él quiere. Solo pidámosle a Dios que nos dé fuerza en el momento que estemos pasando cualquier situación. Pedirle a Dios fortaleza para que nosotros podamos mantenernos fuerte en esa situación que estamos viviendo. Eso es lo único que tenemos que hacer, porque no hay otra cosa que podemos hacer. Así es que vamos a finalizar y le doy gracias a Dios por su vida, por su familia, aunque a muchos no los conozco, pero gracias porque usted sigue viendo estos mensajes que estamos subiendo para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. Nos seguiremos viendo en otros videos que Dios me permita hacer para poder subirlos y usted pueda ser edificada. Muchas bendiciones para todos.